Hola a todos. He decidido hoy hacer un vídeo acerca del trastorno depresivo mayor. ¿Qué es la depresión? Es un trastorno del estado de ánimo que afecta a un 5% de la población y que produce un alto índice de sufrimiento. Vázquez y Sanz en el año 1995 dijeron que la depresión está formada por 5 síntomas principales. En primer lugar, síntomas anímicos, como puede ser una tristeza profunda mantenida durante largo tiempo o una gran irritabilidad, porque hay personas que en lugar de mostrarse tristes se muestran irritables. Esto sobre todo suele pasar en el caso de niños, adolescentes y también en el caso de los hombres, porque como la sociedad les enseña a reprimir sus emociones, entonces prefieren manifestar su malestar en forma de irritabilidad que no manifestando tristeza o llorando, porque les enseñan que eso es señal de debilidad. En cualquier caso, esto se puede producir en cualquier persona porque cada persona manifiesta la depresión de una manera distinta. Luego, en casos muy graves de depresión, puede llegar a darse lo que se llama una anestesia emocional, que esto es que la persona no sabe exactamente qué es lo que está sintiendo. Es interesante tener esto en cuenta a la hora de ver si una persona tiene depresión o no, porque no siempre se manifiesta en llorar todo el día. Depende de la persona. De hecho, hay personas que no manifiestan tristeza, pero sin embargo sí manifiestan una gran cantidad de problemas físicos. Van al médico siempre con demandas de si les duele la cabeza, de que les duele la espalda, de que tienen náuseas, vómitos, y sin embargo el tratamiento médico no consigue resolver esos síntomas. Detrás de todas estas manifestaciones se puede encontrar una depresión. A esto se le denomina depresión enmascarada. Por otra parte, se producen una serie de síntomas motivacionales y conductuales, como puede ser la apatía, que es la falta de interés por las cosas que antes te interesaban, y la anedonia, que es la falta de placer al realizar actividades que antes te eran placenteras. En casos graves se puede llegar a producir retraso psicomotor, enlentecimiento a la hora de hablar, etc. Luego, por otra parte, aparecen síntomas cognitivos. ¿Qué son los síntomas cognitivos? Pues cuando los psicólogos hablamos de cognición nos referimos al pensamiento. En este caso, síntomas cognitivos serían problemas en la atención, la concentración, la memoria. Muchos llegan a consulta, son estudiantes y ellos manifiestan una queja que es que no pueden retener la información. Se pasan todo el día estudiando y no consiguen retener esa información. Pues en este caso puede haber un problema de este tipo, que no tiene por qué, hay otros tipos de problemas que también causan estas cosas, pero hay que explorarlo por si acaso. Luego también se pueden producir ideas negativas acerca de uno mismo, del futuro y también de los demás y del entorno. Y pueden aparecer, aunque no siempre, por supuesto, hay mucha gente que tiene depresión y no tiene alucinaciones, pero pueden aparecer un tipo de alucinación de tipo auditivo con ideas acusatorias y en general un poco lo que viene a ser una tortura hacia ti mismo. Por otra parte, también aparecen síntomas físicos. Pueden aparecer, pues como hemos estado hablando, dolores de espalda, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, problemas digestivos a los que no encuentras solución. En este caso, pues como hemos dicho, se puede tratar de una depresión enmascarada o simplemente ser un síntoma más que acompaña a una depresión común. Y para terminar, también se producen síntomas interpersonales. De hecho, Beck dice que el 70% de personas que tienen depresión manifiestan una disminución en el interés por estar con otras personas. Y de hecho se sabe que el hecho de tener menos relaciones sociales es un factor de mantenimiento de la depresión y también es un factor que puede indicar un peor pronóstico a la hora de tratar la depresión.
Por eso es tan importante incorporar las relaciones sociales dentro del tratamiento. Y también os invito a que si conocéis a alguien con depresión, pues no les dejéis solos, que cuenten con vosotros. No digo que estéis todo el día con ellos, pero que estéis de vez en cuando porque lo necesitan. Dentro del trastorno depresivo mayor existen dos tipos. Uno es el trastorno depresivo mayor, episodio único, que es cuando la persona ha pasado por una única depresión, la que tiene actualmente. Y luego está el trastorno depresivo mayor, episodio recurrente, que es cuando la persona anteriormente ya ha tenido alguna otra depresión. Es muy importante a la hora de diagnosticar depresión saber si la persona ha experimentado también síntomas anímicos, es decir, si ha tenido episodios de euforia, de actividad exacerbada. De todo esto hablaré en otro vídeo porque no quiero extenderme demasiado en este, pero viene a ser descartar si la persona puede a lo mejor tener un trastorno bipolar, porque en ese caso no se podría diagnosticar una depresión. Por otra parte, hay un dato curioso que concretamente he leído esta mañana, y es que las personas que tienen trastornos depresivos mayores, curiosamente, las fases del sueño 3 y 4 es como que las tienen reducidas. El sueño profundo se ve reducido en ellas. Y esto se está estudiando porque puede ser un factor de vulnerabilidad para tener depresión. Entonces es muy importante el tema del sueño. De hecho, yo en la universidad tenía un profesor que decía que es muy importante explorar cómo duerme la persona porque muchos problemas son causados por un mal descanso por las noches. Y a lo mejor simplemente tratando la patología del sueño los problemas de la persona se resuelven. Y ahora vamos a entrar en otra parte que sería las causas de la depresión. Hay muchas teorías que se han inventado para explicar qué puede causar la depresión. Por un lado se encuentran las teorías biológicas que sostienen que la depresión es causada por un déficit en determinados neurotransmisores. Que los neurotransmisores son sustancias que se encuentran en el cerebro y que se envían entre las neuronas, para que me entendáis. Y digamos que existen varias hipótesis. Una es la hipótesis serotoninérgica, que seguramente es la que más habéis escuchado por ahí, que se debe la depresión a un déficit de serotonina. Entonces, por ese motivo se mandan antidepresivos para conseguir que la cantidad de serotonina que hay en el espacio intersináptico de las neuronas sea suficiente para que la persona esté estable. Otra teoría es la hipótesis noradrenérgica, que esta sostiene que la depresión es causada por un déficit de noradrenalina. Y por último hay otra hipótesis que sostiene que la depresión es causada por un aumento de la actividad colinérgica. Por otra parte hay otro tipo de teorías, que son las teorías conductuales, que sostienen que la depresión es causada por falta de reforzamiento. Es decir, cuando la persona deja de hacer actividades, al final no tiene el refuerzo que antes sostenía con ellas, no tiene la gratificación de realizar esas actividades. Y eso es lo que hace que finalmente la persona vaya bajando su estado de ánimo y cada vez se encuentre peor. Basándose en esta teoría, un tratamiento que ellos proponen es aumentar esa cantidad de actividades gratificantes para la persona. Se le pregunta a la persona con qué actividades ella disfruta. Muchas veces la persona, pues evidentemente dice, yo no disfruto con nada, ha llegado a un punto que no disfruto con nada. Pero lo que haces es preguntarle, vale, y anteriormente, antes de que tuvieras depresión, ¿con qué disfrutabas? Entonces ahí ya pues puedes coger esas actividades que, aunque en un principio cuando se vuelvan a instaurar en su vida no le causen la gratificación tan alta que le causaban antes, pues paulatinamente, si sigue haciéndolas, se puede ir restaurando. Por otra parte están las teorías cognitivas, que sostienen que la depresión es causada por estas creencias irracionales que se producen en las personas. Todo esto que hemos hablado acerca de la generalización, la personalización, pues hay todo tipo de creencias irracionales y estas se trabajan con varias técnicas. Una de ellas, por ejemplo, es la técnica de las 3 columnas, en la que tú haces una tabla, llevas por ahí tu libreta y cuando tienes un pensamiento negativo lo anotas en la primera columna.
En la segunda pones el tipo de error cognitivo que has cometido al realizar ese pensamiento y en la tercera escribes un pensamiento alternativo a ese pensamiento negativo que habías tenido previamente. Eso hace que tú no reacciones automáticamente a ese pensamiento automático, valga la redundancia, y de esa manera tengas más control de tu vida y vivas más de una manera realista. También hay otras teorías para explicar la depresión. Por ejemplo, desde un enfoque sistémico, la persona que tiene la depresión es simplemente la manifestación de una disfunción en el sistema. Cuando hablan de sistema, se refieren al sistema familiar. Hay una disfunción en las relaciones, digamos, no son sanas. Entonces, el sujeto es simplemente la manifestación de un problema que hay en su familia. O sea que, fijaos si hay teorías y cosas, y muchas de ellas son bastante interesantes. También otra causa que puede tener la depresión pueden ser los duelos de la persona. No siempre se refieren a duelos por la pérdida de un ser querido. Una persona a lo largo de su vida pierde muchas cosas. Puede perder el trabajo, puede perder cierto nivel adquisitivo, puede perder la relación que tenía con una determinada persona, que haya disminuido la calidad de esa relación, y eso también constituye un duelo. Con lo cual es importante también preguntarle a la persona si recientemente ha perdido algo que sea importante para ella, porque esto también puede ser muy bueno trabajarlo y puede mejorar la depresión. También es importante preguntarle a la persona si ha tenido conflictos interpersonales importantes en este último tiempo, porque a lo mejor ha peleado con un amigo o un familiar muy importante para él y eso es lo que está causando la depresión. Y esto también es importante trabajarlo. Y ahora, aunque me he quedado un poco en la superficie porque hay más teorías que han explicado la depresión, voy a pasar a la evaluación. ¿Cómo podemos evaluar nuestra depresión? Pues yo os recomiendo ir a un psicólogo, básicamente porque si no vais a un profesional no podéis diagnosticaros a vosotros mismos. Incluso los psicólogos, cuando tenemos algún problema, tenemos que ir a otro profesional a que nos evalúe y nos diagnostique, porque nosotros mismos no podemos ser objetivos respecto a nosotros mismos. Bueno, y ahora voy a pasar a recomendaros un cuestionario que podéis utilizar pues para saber más o menos si puede ser que tengáis una depresión. Ya os digo que a pesar de que lo utilicéis y os aparezca que tenéis, por ejemplo, depresión moderada, no tenéis que asumir que ese es vuestro diagnóstico, porque no sois profesionales y uno no es objetivo a la hora de valorarse a sí mismo. Por ello, tomadlo como simple orientación y si tenéis dudas, acudir a un profesional, mostrarle el cuestionario que habéis hecho y ya que hable con vosotros y él sea el que llegue al diagnóstico, no vosotros, porque es muy importante que sean ellos los que lo digan. Ellos son los que saben todos los problemas que hay porque hay problemas muy similares a otros y luego el enfoque de tratamiento es totalmente distinto. Entonces, el cuestionario que os voy a recomendar se llama BDI y este está muy bien porque aparte de decirte si tienes o no depresión, te clasifica la depresión en leve, moderada o grave, en función sea la cantidad de síntomas que manifiestas. Y ahora vamos a pasar al tratamiento. Tratamientos para la depresión hay muchísimos. Yo os voy a comentar algunos, pero lo que sí que quiero deciros es que el tratamiento que se realiza a una persona con depresión depende de muchos factores. Depende de la orientación que tenga el profesional al que acudáis. También depende de cómo sea esa persona, de si se ve que por ese camino puede ir bien, de la causa de su depresión, que esto es fundamental. La depresión no es como un resfriado que nos viene de repente. La depresión siempre tiene su causa, su origen, su disparador, porque aunque hay una predisposición genética a la depresión, la persona no la manifiesta si el ambiente no lo dispara. Entonces, es muy importante no perder de vista esto. Si os ponen un tratamiento farmacológico, no quedaros simplemente con ese tratamiento, porque hay cosas a trabajar ahí. Yo recomiendo, antes de tomar fármacos, intentar por otros medios
volver a estar bien, siempre que no estés en una situación grave, porque si estás en esa situación grave, probablemente necesites esos antidepresivos para volver a normalizar tu estado de ánimo y un poco recordarte a ti mismo cómo era cuando estabas bien. Porque claro, esto es peligroso. Si tú estás muy mal y no tomas fármacos y realmente lo necesitas, este tipo de problema puede dar lugar a que la persona se suicide. Pero si este problema lo podéis resolver a través de terapia psicológica, pues os ahorráis efectos secundarios y cosas que tienen los tratamientos farmacológicos. Respecto a los tratamientos psicológicos que hay, por un lado se encuentra pues lo que he hablado de las terapias cognitivas, lo que trabajan son las creencias disfuncionales y para ello pues puedes recurrir a varias técnicas como es la técnica de las 3 columnas. Por otro lado se encuentran otras técnicas como pueden ser las pruebas de realidad. Las pruebas de realidad están bien para combatir un poco los pensamientos automáticos que tenemos, porque a lo mejor tenemos una idea de algo, pero habrá que comprobarlo, no creerlo sin más. Entonces, pongamos un ejemplo. Una persona no quiere estar con la gente porque dice que se lo pasa mal. Pues entonces tú, antes de estar con la gente, escribes la expectativa que tienes de 0 a 10 de cuán bien te lo vas a pasar. 10 sería el máximo, te lo vas a pasar genial, maravilloso. 0 sería que te lo vas a pasar fatal. Entonces das una puntuación, te vas con la gente y al volver pones lo bien que te lo has pasado. Lo mismo, de 0 a 10. Si ese número ves que aumenta, es que tu expectativa de la realidad es mucho más negativa de lo que es en realidad. Con lo cual ya estás combatiendo esa creencia irracional que tú tenías en mente. Luego hay otro tipo de terapias, por ejemplo, están las terapias conductuales que se basan sobre todo pues, en activación conductual, en volver a realizar actividades, aunque en principio te cueste, pero se hace de una manera muy progresiva, no es que de repente tengas que restaurar vida normal, simplemente haces una clasificación de cuáles son las actividades que te eran gratificantes antes, empezando por la que te resulte más sencilla de hacer, porque claro, al principio con depresión uno siente bajar su energía y no puede rendir al máximo, entonces empiezas por algo que sea muy fácil de hacer y que le reporte satisfacción. Y poco a poco vas subiendo de dificultad, digamos. También se puede hacer con actividades de dominio, actividades que la persona sepa que se le dan bien. Hacerlas porque de esa manera te puede aumentar la autoestima. Y eso puede ser bueno para la depresión, porque la autoestima en la depresión suele estar afectada, suele estar muy baja. Esto es importante porque es otro elemento a tratar en el caso de una depresión. Tienes que averiguar cuál es la visión ideal de sí misma que tiene la persona, porque si esa visión ideal es demasiado elevada e incluso imposible de alcanzar, es probable que al verse a sí mismo en la situación actual, pues haya una descompensación muy grande. Entonces la persona nunca se va a poder sentir bien consigo mismo porque está intentando alcanzar una utopía. Entonces es importante rebajar las expectativas a un nivel más realista y un poco pues aprender a no machacarte porque todavía haya cierta diferencia con el nivel ideal. Ir reforzando tus pequeños pasos que vas haciendo. Cada pequeño paso que des, reforzarte a ti mismo porque ya estás más cerca de lo que quieres alcanzar. Luego también existen las terapias de resolución de problemas. Estas terapias se basan en que la persona es posible que no sepa bien resolver los problemas que tiene y esto es lo que haga que al final alcance la depresión. Entonces les enseñan una serie de pasos para resolver los problemas. Si os interesa, os puedo hablar de esto en otro vídeo. También se encuentran las técnicas de autocontrol, que un poco es lo que he dicho antes. Te enseñan a autoobservarte, a tú mismo ponerte tus refuerzos cuando has hecho cosas que están bien, etcétera, que también son interesantes para manejar la depresión. Y bueno, esto ha sido todo. Cualquier duda que tengáis respecto a este tema me lo podéis dejar en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta, que me sirve como refuerzo personal para saber que voy bien por ese camino. Y luego, si os interesan estos temas de psicología, os recomiendo que os suscribáis porque así estáis al tanto de lo que voy subiendo. Y eso es todo.
Un saludo y hasta pronto.